soy Betty Peláez y estamos ya en Portada Internacional, hoy desde la maravillosa ciudad de Miami, Florida. Y bueno, como siempre, trayendo invitados muy especiales a nuestro programa a través de la Agencia Mundial de Prensa para todo el mundo. Son más de 300 agencias que nos ven, nos escuchan a través de el portal internacional. Hoy tengo, como siempre, un invitado muy especial, pero más que todo, un colombiano que está haciendo patria. Un colombiano que es escritor, que es premio Pulitzer y ha estado, pues, trabajando muchísimo en la tarea periodística investigativa. Ha escrito varios libros de colombianos, como Julio Mario Santo Domingo, ha escrito sobre narcos, le llaman el sabueso, no sé si ya saben de quién estoy hablando. Pues aquí está con nosotros en Miami, Gerardo Reyes, bienvenido a En Portada Internacional con Betty Peláez. Muchas gracias, Betty, por la invitación y gusto en verte acá. Bueno, Gerardo ya también había estado con nosotros en Facebook Live y en ese momento nos dio como la primicia, como un preámbulo de que estaba escribiendo un libro sobre un colombiano. Él es Alex Saab. De eso se trata la entrevista, donde vamos a hablar de cuál ha sido ese proceso, ese resultado de ese libro y por qué Alex Saab. Bueno, Alex Saab reúne varias características para hacerle un libro, porque él está en el centro de un gran debate, un gran escándalo sobre cómo se han manejado últimamente los dineros del régimen venezolano. Y Alex Saab se convirtió en un operador fundamental del régimen de Maduro. O sea, si faltaba la leche, a él lo llamaban, si faltaba gasolina, vaya, y si se necesitaba cambiar el oro por divisas, él se montaba en un avión y llevaba los lingotes a Turquía. Así que eso es una de las razones. Y otras ya más personales es el hecho de que él me demandó aquí en Miami. ¿Por qué? ¿Por qué fue la demanda? Por difamación de un artículo que publiqué en Univisión. Esa demanda la retiraron, pero yo ya había avanzado bastante en la recaudación de información de la vida de él. Y la intención del libro no es tratar de salirme del marco del perfil del prontuario, o sea, de las cosas ilegales o no que él hizo, sino mostrar de dónde viene. Este es un empresario barranquillero que le va mal y que siente toda la presión de Barranquilla, del chisme barranquillero, de que va a fracasar, y decide acudir a una persona como es la senadora Piedad Córdoba para que le ayude con el régimen de Venezuela. Bueno, según todo este relato, se nota que Alex, pues en Colombia no le va bien con sus negocios, aparentemente, cuando se supone que es un empresario muy próspero, al lado de su padre, don Luis Saab, quien sacan adelante unos proyectos muy interesantes, comerciales, y que crean un nombre de credibilidad y de gran responsabilidad ante la sociedad. Ante esta dualidad de situaciones, ¿cómo puedes tú, Gerardo, pensar o dilucidar que hay algún tipo de irregularidad en estos procedimientos que realizan? Pues aquí el cuestionamiento está presentado de la siguiente manera. Alex Saab estaba exportando textiles a Venezuela. El gobierno de Venezuela le queda debiendo unos 30 millones de dólares, pero en el proceso del reclamo, y yo tengo acceso a esos documentos, el mismo gobierno venezolano cuestiona la legalidad de esas exportaciones, o sea, la posibilidad de que estuviéramos frente a exportaciones ficticias. Y es una de las cosas de las cuales se le acusa aquí en Estados Unidos, además de que estaba pagando sobornos para lograr que se aprobaran no solamente esas divisas, sino algunos contratos dentro del gobierno de Estados Unidos, de Venezuela, perdón. Listo, entonces, ¿cuál es la acusación específica que le hace Estados Unidos a Alex? La Fiscalía de Miami alega que Saab utilizó el sistema bancario de Estados Unidos para hacer transferencias que eran productos de la corrupción, productos de sobornos. Esa es la acusación básica contra él aquí en Miami. Él también tiene cargos, tiene investigaciones en Colombia, se libró en el sistema judicial de Ecuador, lo mismo que de los cuestionamientos en México por la exportación de alimentos
de mala calidad hacia Venezuela. Bueno, también se habla de que Alex Saab es el testaferro de Nicolás Maduro, pero también hay investigaciones en las que no se ha aclarado o no se ha determinado qué tipo de testaferrato es el que él está ejerciendo. ¿Cuál sería? Bueno, yo entrevisté a la exfiscal de Venezuela, porque ella fue la que bautizó a Saab como el testaferro de Maduro. Y le dijo, bueno, si usted quiere, si usted tuviera que presentarse ante el juicio, ¿cuáles serían las pruebas más contundentes que alegaría para sustentar esa expresión? Y la verdad que no me dio muy buenos argumentos. Ella no tiene pruebas hasta ahora de eso. Falta saber si Estados Unidos, aparte de lo que te cuento, que son las acusaciones por manejo de dineros producto de la corrupción, se va a embarcar en la parte de demostrar que él estaba actuando para favorecer a Maduro o a su familia. Pero hasta el punto en el que yo llegué, la única conexión que encontré es una amistad muy estrecha de Alex Saab con William Amaro, la mano derecha y secretario de Maduro. Pero de ahí a decir que encontré una prueba de que él estaba actuando en nombre de Maduro en alguna operación, no puedo decirlo. Bueno, hablemos ahora de la senadora Piedad Córdoba. Ella es una pieza fundamental, yo creo que también ejerce un papel muy importante dentro de este libro. ¿Cómo logró Gerardo Reyes esa entrevista con ella y esas declaraciones, siendo que ella ha sido muy evasiva con relación al tema de la conexión con Alex Saab? Bueno, fue un proceso, ella al principio estaba muy dispuesta, después un periodo como de retiro, de silencio, y finalmente aceptó la entrevista en la que yo básicamente le pregunto si ella, por haberle hecho ese favor a Alex Saab de cobrar ante el gobierno de Venezuela, hay que recordar que ella es una señora muy protegida por este gobierno, había cobrado comisiones. Ella dice que ella lo hizo por buena persona, que ella le daba mucha pena cobrar comisiones, pero hay algunos documentos, mensajes que sugieren que ella sí estaba recibiendo comisiones por esos pagos, no solamente de SAP, sino de otros empresarios que tenían congelado fondos en Cadivi. Bueno, uno de esos regalos podría ser una tarjeta de 30 millones de dólares que tenía ella disponibilidad para ejercer compras afuera en París o en cualquier lugar del mundo. No, eso no lo sabía. Eso es una primicia tuya. Yo no sabía que tenía una tarjeta de crédito. No, lo que sí es que en el proceso de la entrevista ella empieza como tomando distancia de Alex Saab, diciendo sí, lo vi un par de veces. Pero a medida que íbamos avanzando, su memoria empezó a refrescarse. Dijo, bueno, la verdad que me quedé en su casa en París. ¿Y qué más? No, hizo un cóctel en su casa, en el que yo estaba con algunos otros compañeros que fueron a una conferencia en París. Y después entonces me entero que le prestó la tarjeta de crédito para hacer compras y que salió con su esposa. Todo eso, o sea, para que se vea el cambio, empezar tomando distancia hasta terminar confesando que le estaba usando su tarjeta de crédito, que había viajado con él a Cuba, etc. Hubo una relación, y era una relación muy estrecha, de mutua admiración y amistad, que se tradujo en el gran golpe de Saab para salir de su quiebra, que fue haber recuperado los 30 millones de dólares que le debía Cadivi. Bueno, y al recuperar esos 30 millones a través del gobierno venezolano fue lo que le dio pie a él para entrar a ser parte de ellos y ganarse la confianza del presidente Maduro y tenerlo ya como una mano derecha y ser esa persona de confianza que se encargara de gestionar las negociaciones. Pues Alex es un hombre internacional, es un empresario de origen árabe y por supuesto tiene muchísimas conexiones. ¿Sería esa una de las principales causas por las que Nicolás Maduro tuvo esa fe y esa confianza en Alex Saab? Tú lo has dicho, yo creo que ellos tuvieron un olfato. Ellos habían perdido operadores venezolanos que venían suministrando bienes de urgencia al gobierno de ese país. Pero entonces vieron que este era un empresario audaz, dispuesto a correr riesgos, dispuesto a burlarse del bloqueo de Estados Unidos, y empezaron a utilizarlo cada vez más y al mismo tiempo dejarlo que él sacara provecho personal, económico de esas operaciones. Entonces se pasa de Cadivi
a los contratos de vivienda, que son más de 350 millones de dólares. De Cadivi se pasa de ahí se pasa a los alimentos, que son también millones de dólares, y al final le confían la operación del oro. Bueno, hay una aseveración que en algún momento dijo Chávez, el presidente Chávez, porque Alex tuvo conexión también con él, y él decía que ojalá hubiesen miles de Alex Saab colombianos a beneficio no solamente de Colombia, sino también de Venezuela. Estaban muy agradecidos, estaban muy contentos con toda la gestión que estaba haciendo Alex Saab por Venezuela, porque entonces si hace cosas buenas por Venezuela y por el país, por la gente venezolana, ahora todo se le está revirtiendo. Es que yo creo que el problema no es lo que hace, sino cómo lo hace. Yo creo que hay todo un proceso arbitrario de selección de sus contratos, hay cuestionamientos sobre cómo los obtuvo, no hay transparencia en los procesos que se hicieron, y Estados Unidos dice que estaba manejando dinero, que ese dinero que él manejaba era producto de la corrupción y que tiene testigos que podrían declarar en ese sentido. Sí veo que la cosa ha llegado hasta tal punto que están sacando afiches en Venezuela en los que aparecen Bolívar, Chávez y Saab, que me sorprendieron un poco. Sí, ellos son bastante efusivos en este tipo de demostraciones de afectos. Bueno, ¿quiénes más, qué otros personajes están dentro de este libro, dentro de esta historia tan interesante de Alex Saab? Bueno, hay un personaje poco conocido que es de apellido Bendayán, que es un comisionista que utilizaba mucho el sistema Cadivi para multiplicar los dólares, y él participó también con Piedad Córdoba en este proceso para sacar y pagar comisiones en los cobros de Cadivi. ¿Qué otros personajes? Bueno, están, allí menciono al Ñeñe Hernández, porque él también tenía negocios con el gobierno de Venezuela y acudió a Piedad Córdoba, y Abelardo de la Espriella, el abogado costeño, que también fue fundamental para mantener lejos de las cárceles a Alex Saab, incluyendo una operación que quedó con la completa impunidad, que fue haberle pasado el dato a la familia de Saab y a Saab que iba a haber una operación de arresto en Barranquilla, y él la frustró porque le sacó información a un policía, a un patrullero de la policía que estaba interceptando las llamadas de la familia Saab, pero que no solamente trabajaba para las autoridades de Colombia, sino que también se reportaba con la DEA, que estaba muy interesada en ese arresto. O sea, estaba jugando doble papel. Los dos bandos. Sí, lo curioso fue que lo máximo que le pagaron fue con un celular. Al patrullero lo acusaron de soborno, pero extrañamente nunca supimos quién lo pagó, porque en Colombia se debe castigar tanto al que da como al que recibe, pero nunca supimos quién fue el que dio el soborno, qué tipo de soborno, y nunca se investigó a la oficina de la Espriella por haber pasado ese dato y haber exprimido a este funcionario durante 20 días, y después se apareció diciendo que a mi cliente lo están extorsionando. Bueno, muy interesante toda esta historia. Yo sé que es una historia que tiene muchísimos protagonistas, obviamente su principal protagonista, Alex Saab. ¿Quién más está dentro de esta cantidad? Bueno, le dedico un capítulo, y gracias por tu colaboración, al padre de Saab, que cuenta su historia fascinante de cómo llegó acá, cómo su padre trabajaba para Henry Ford aquí en Estados Unidos y se hizo amigo personal de él. Esa tragedia que vivió de la masacre de unos niños en la frontera que iban a coger higos, y su travesía y cómo se hizo por sus propios medios, y su vinculación con la policía cívica. Hay un capítulo completo dedicado a eso, y algunas de las grabaciones que hicieron en relación con eso, con todas esas experiencias, malas experiencias que él tuvo con la Embajada de Estados Unidos. Esas se escucharon en las grabaciones, y tú me ayudaste a confrontarlo a él con esa versión. Luis
Amir Saab Rada es un hombre muy prominente de una trayectoria no solamente cívica, sino también comercial, muy conocido y muy respetado por todos. Tengo un especial cariño y especial aprecio por él. Y sí considero que fue una historia muy linda, una historia que fue de un ejemplo. Lastimosamente, pues, los hijos a veces no siguen los senderos de los padres. Esto no quiere decir, ni estoy juzgando nada, simplemente que Don Luis ha sido un hombre muy prominente, muy respetado a nivel social y por supuesto a nivel de la Policía Cívica, donde estuvo más de 25 años siendo su director. Bueno, ya para despedirnos, quiero darle las gracias a Gerardo Reyes por habernos concedido esta entrevista exclusiva para En Portada Internacional con Betty Gracias de la ciudad de Miami. ¿Qué espera? ¿Cuál es la expectativa de esta publicación? Bueno, no, uno nunca termina un libro. Esa es la lucha constante con los editores que le dicen que hay que terminarlo, que entregarlo. Hay muchas historias todavía por contar. Hay que escuchar la versión de Saab, que no quiso hablar conmigo. Sus abogados se negaron a darme una entrevista, lo mismo que el gobierno de Venezuela. Pero bueno, viene conocer la otra cara de la moneda. Interesante ver qué explicaciones tiene que dar Saab, sobre todo a la justicia, no mío, a la justicia sobre los cuestionamientos que no probatoriamente van a ser un desafío para el gobierno de Estados Unidos. Es decir, que estamos previendo que haya un segundo libro, la segunda parte de la vida de Saab. No creo, pero sí voy a estar atento al tema para hacer publicaciones periodísticas en mi emisión. Bueno, ¿dónde podemos conseguir el libro? ¿Cómo hacemos? En Colombia ya está en librerías y está en Amazon por ahora en la versión Kindle, la electrónica. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a Gerardo Reyes, autor del libro sobre la vida, sobre la biografía no autorizada de Alex Saab. Así que nos vemos pronto.